¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Qué gran alegría podernos volver a encontrar este día lunes. Qué gran deseo nosotros de poder volvernos a ver, de poder compartir estos temas tan maravillosos. De verdad que es un regalo del cielo. Por eso vamos a disponer, vamos a pedirle al Señor que nos llene con su gracia, con su amor. Que en este segundo programa donde vamos a escuchar unas cosas maravillosas que van a servir de manera muy especial para nuestra familia, para nuestro hogar, vamos a ponernos en la disposición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, hoy te queremos entregar este espacio, este momento, este lugar. A cada uno de esos lugares también donde estos padres nos escuchan, quizás muchos papás solteros, una mamá que le ha tocado estar sola con sus hijos, un papá solo, muchos hogares quizás también que están pasando por momentos difíciles a punto de la separación, otros hogares que quizás día a día luchamos en este deseo de formarnos. Hoy te quiero pedir, Espíritu de Dios, que llegues sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos, Señor, que nos has encomendado la labor de educar y de formar, tantos profesores, educadores, que a través, Señor, de estos programas vamos a escuchar tu voz y esta vocación tan hermosa que nos has dado de formar para formar, de desaprender para aprender. Por eso vamos a hacerle una pequeña cancioncita al Espíritu Santo de Dios, para que Él verdaderamente disponga nuestros corazones de padres, de formadores a su gracia. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven, Espíritu de Dios, y Vamos a dejarnos adentrar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a dejar todas esas preocupaciones, esas angustias, todo aquello que no nos deja estar tranquilos para vivir este encuentro, que es también el encuentro con el Señor. Porque a través de este hermoso espacio, de este hermoso programa, vamos a escuchar ese llamado de Dios, esa voz de Dios que nos grita, esa voz de Dios que nos llama, esa voz de Dios que te dice: papá, formador, educador, tu mamá que está sola, tu papá que está solo formando a tus hijos, ustedes esposos que caminan juntos. Yo les he encomendado este regalo maravilloso
de ayudarme en este proceso de formación. Yo no quise terminar esta obra porque yo quería confiarles a ustedes este deseo que ustedes formaran a sus hijos. Por eso vamos a decirle a nuestra Madre con todo el corazón que le consagramos nuestros hijos, nuestra familia y este hermoso programa. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guardadme y defendedme como hijo y sucesión vuestra. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, qué gran alegría volvernos a encontrar hoy un nuevo lunes. Esto es un regalo de Dios, una nueva oportunidad que el Señor nos permite para poder seguir compartiendo estos temas que son tan apasionantes y que llegan a lo más profundo de nuestro corazón. Veíamos en el programa anterior este gran testimonio de Silvio de Llorelli que verdaderamente le remueve a uno las entrañas, donde qué importante yo como padre formarme, qué importante yo como padre es comenzar a comprender a mis hijos, también a bajarme y aprender a creer en ellos. Por eso hoy este segundo programa especialmente es para ti, padre de familia, para ti, mamá que está sola, para ustedes, esposos que caminan juntos, quizás para aquellos que educan, para aquellos que son profesores, para aquellos que tienen al cuidado de muchísimos niños, para que comprendamos este gran valor que tenemos nosotros de formadores, pero también comprender la gran misión que Dios nos ha encomendado. El Señor hubiera podido haber terminado todo y que los niños hubieran nacido todos inteligentes, todos sabios, todos virtuosos, pero Dios nos quiso compartir un poquito de este deseo de la formación. Entonces, para poder primero hablar de los padres de familia tenemos que basarnos en un modelo, porque qué importante es tener un modelo a seguir. Y el Señor, a nosotros como padres, Dios Padre, nos dejó el mejor modelo para nosotros poder entender que fue el de la Sagrada Familia de Nazaret. Muchos dirán, bueno, pero yo a quién voy a seguir si verdaderamente yo no tengo ningún ejemplo, pero nosotros tenemos una responsabilidad grandísima porque tenemos al mejor modelo de familia, que es esa Sagrada Familia de Nazaret que nos quiere mostrar con su amor, con su bondad, todo lo que nosotros podemos hacer con los hijos. Entonces, ¿qué tal, Catecita, si comenzamos a compartirles un poquito de este tema, del ejemplo que hemos de seguir y nos compartes un poquito acerca de la Virgen María? ¿Cómo ves tú a María como madre, como educadora? Claro que sí, Wildercito. Mira, ahorita mismo cuando tú estabas hablando pensaba, a veces nos excusamos, ¿cierto? En decir, no, es que yo no tuve papá, yo no sé amar porque no tengo modelo de padre, o no tengo modelo de madre, o no tengo modelo de ninguno de los dos. Pero hoy la invitación definitivamente es a que la miremos a ella y lo miremos a él. Ellos que son los modelos de mamá y de papá, y que los acojamos en este momento. ¿Cómo no hablar de la Santísima Virgen María si vamos a hablar del rol de las mujeres como madres, ¿cierto? ¿Cómo no hablar de ella, que es el modelo a seguir por todas nosotras? No podría uno imaginarse de ninguna manera a la Virgen María gritando o tratando de imponer su autoridad de cualquier modo, sino todo lo contrario, con esa misma sabiduría, con esa misma inteligencia emocional, de poder controlar, de poder hablar, de dialogar, de buscar la mejor manera de decir las cosas. Recientemente escuchaba una catequesis de Monseñor Roberto. Él decía algo que me dejó muy impactada. Decía, ¿acaso sabemos nosotros si todas esas parábolas que compartía Jesús al pueblo, a todos los que lo seguían, no hubiesen sido los cuentos que la Virgen María le contaba cuando él era un pequeño? Es decir, de la grandeza de eso que predicaba Jesús, era lo que la Virgen María había sembrado en su corazón de cierta manera. Entonces, entender que nosotras como madres, todo lo que sembremos en nuestros hijos dará un fruto.
En educación no hay conciencias, de lo que nosotros sembremos vamos a recoger. Sería un poco el tiempo para poder hablar de todas las virtudes que tiene la Santísima Virgen María, de todas las virtudes que habría que exaltar de ella, de esa humildad, de esa paciencia, de esa bondad, de esa docilidad, de esa obediencia, de ese respeto. Solo quiero imaginarme y que nos imaginemos en este momento cómo era la mirada de la Virgen María para con Jesús. Una mirada llena de brillo, de amor, de alegría, como lo hablábamos en el programa pasado. Y no podríamos siquiera llegar a dimensionar lo que esto genera en nuestros hijos. Esa mirada de seguridad y esa mirada de bondad. Recientemente vi en una ocasión que mi hijo se quedó así, calladito, acurrucadito, y yo me acerqué, como lo dijo Wilder ahorita. A veces nosotros como padres creemos que estamos encima y que por el hecho de estar encima no podemos ponernos de cierta forma un poquito en el contexto con el niño, con nuestros hijos. Me acerqué, lo miré a los ojos y le dije, ¿qué te pasa? Y él agachó la carita y me dijo, no. Entonces le dije, cuéntame, tú puedes confiar en mí. Y le regalé una sonrisa y una mirada profundo, mirándolo hacia los ojos. Bueno, mamá, me pasó esta situación. Qué bueno, mi amor, que hayas podido confiar en mí. Qué bueno, porque yo siempre estaré ahí para escucharte. Qué bueno, porque tú debes saber que la primera persona en la que debes confiar es en mí. Entonces, así me imagino yo a la Virgen María en ese papel educador, en ese papel de mamá, en ese papel que incluso ella misma ha tomado para con nosotros. En ningún momento nos juzga, al contrario, nos ha tomado de la mano, nos ha guiado, nos ha orientado, muy a pesar de todos los errores que hemos tenido y muy a pesar de pronto de todas las veces que nos obstinamos como hijos rebeldes, de cierta manera. Ella ha tomado una actitud de escucha, de diálogo, de exhortar en el amor. Este tema no se trata, como de pronto lo he escuchado en algunas ocasiones, no se trata de que no les exijamos a los hijos, no. Hay que exigirles desde el amor, y desde el amor se les exige para que ellos cumplan siempre la voluntad de Dios. Entonces yo veo ahí reflejada a la Virgen María, Wildercito, como esa mamá llena de todas las virtudes, incalculablemente podríamos mencionarlas. Claro que sí, y en esta labor la Virgen María no estaba sola, porque tenía un gran modelo, tenía un gran apoyo, y Jesús fue muy afortunado porque el Padre le escogió el mejor padre para él, porque el Padre no comenzó a decir, bueno, aquí a suerte, ¿cuál de esos hombres voy a escoger para la vida de Jesús? No, el Padre escogió al mejor, al que tenía las mejores virtudes, y por eso nosotros amamos tanto a San José, porque en San José fue verdaderamente ese modelo de padre, fue ese modelo de esposo, y eso fue lo que hizo que Jesús fuera también un niño feliz. Claro, era perfecto Dios, pero también era perfecto hombre, también sentía, pero en su parte humana tuvo la gran dicha, digámoslo de esa manera, de poder contar con unos padres modelos que lo amaron, que lo consentían, que lo mimaban, que lo miraran a los ojos, que le hablaban chistecitos, que se reían. Pero de manera muy especial quisiera enfocarme un poquito en San José como padre, porque San José en este rol de ser papá se involucró muy bien con la Virgen María, no la dejaba sola, la apoyaba en lo que ella necesitara. Él era el que le enseñaba a Jesús, le ayudaba con las tareas a Jesús, le decía, ven Jesús, ven te enseño a leer, ven te enseño las vocalcitas. Eso era lo que verdaderamente hacía San José, y algo que a mí nunca se me puede olvidar fue cuando una vez me dijo uno de nuestros directores, que nosotros como padres teníamos que tener siempre de modelo a San José. ¿Por qué? Porque San José no permitía que la vida del niño ni la Virgen María corrieran peligro. Era capaz de dejar su taller, de dejar en ese momento su estabilidad económica para cuidar la vida del niño, para cuidar la vida de la Virgen María. Entonces, nosotros como padres tenemos que ser conscientes que tenemos que ser ese modelo, como para Jesús. El modelo fue la Virgen María y San José, y que son ese modelo para nosotros. Nosotros tenemos que ser el modelo para nuestros hijos, porque San José jugaba con el niño, pero también trabajaba, se esforzaba por llevar el diario a la casa,
pero él no tenía la excusa de decirle a la Virgen María, no, es que me tengo que ir a trabajar y hoy tengo que llegar tarde, no. Era un hombre que tenía claro cuáles eran sus prioridades y qué era lo primero. Me preocupo por proveer a mis hijos, porque hay que tener claro que nosotros tenemos que dar una educación integral a nuestros hijos y que en esa educación integral tenemos que preocuparnos por la parte física, nos tenemos que preocupar por su parte intelectual, pero también nos tenemos que preocupar, que es lo más importante, por su parte espiritual, que es por la parte de la voluntad. Y por eso San José siempre cuidó mucho del niño. ¿Trabajaba para qué? Para proveer al niño Jesús, para que no le faltara el alimento, para que no corriera peligro. Cuando Herodes lo iba a matar, ¿qué hizo? Huyó para Egipto, ahí cuidó su vida. En la parte intelectual lo formaba, le enseñaba las escrituras, le enseñaba cómo escribir, le enseñaba las matemáticas, lo formaba con la Virgen María. Y lo más importante, su alma, lo formaban en las escrituras. Me imagino esos momentos agradables, podemos decir ahora, de tertulia familiar, donde se sentaban a compartir y a hablar de los profetas. Era un momento maravilloso. Y nosotros como padres tenemos que basarnos en ese modelo que nos dejó la Sagrada Familia, en saber que nosotros como padres tenemos un modelo a seguir y que no hay educación sin el ejemplo. La base de la educación es el ejemplo. Nosotros como padres no podemos hablar de educación si apartamos la parte del ejemplo. Como bien dice un refrán, dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y en este programa nosotros tenemos que ser muy conscientes de esa gran tarea. Entonces, quisiéramos tomar algo muy importante en esta parte de formarnos como padres a la hora de educar a nuestros hijos y tener en cuenta 5 acuerdos fundamentales a la hora de educar a nuestros hijos y que nos van a ayudar a poner en el contexto de lo importante que somos nosotros. Quizás el primero es una unidad de criterio. Entonces, ¿qué tal, Catecita, si tú nos compartes un poquito de lo importante que es nosotros como padres tener una igualdad de criterios a la hora de educar a nuestros hijos? Sí, Wildercito, definitivamente, y lo hemos visto en muchos casos, cuando tenemos la oportunidad de hablar con niños, cuando los padres no estamos los dos caminando en una misma vía, ¿cierto? El papá dice una cosa, la mamá dice la otra, generamos una inestabilidad emocional, hasta espiritual y en ocasiones hasta física en los niños. ¿Por qué? Porque yo ya no sé para dónde ir, no tengo un piso bien cimentado en un común acuerdo que debe haber siempre entre los padres. Esto es algo clave y de verdad, si nosotros queremos tener hijos santos, nunca podemos desautorizarnos el uno al otro. Siempre debe haber como padres un diálogo continuo, buscar momentos de diálogo aparte, es decir, que nuestros hijos no estén escuchando, que ojalá estén dormiditos, o en un momento de pronto de pareja, porque hay que tener momentos de pareja para los que están junticos, tener esos momentos de pareja para dialogar sobre nuestros hijos específicamente. Como que no hagamos las cosas así como salió, porque salió, sino que digamos, mira, en este hijo en particular yo quiero hablar contigo, mi amor, mi vida, o como sea que nos digamos, sobre este tema. Yo lo veo que él está teniendo estas conductas, está siendo muy desordenadito, lo veo que está como rebelde, lo veo desobediente, no está haciendo sus tareas en el colegio. Para los que ya los tienen adolescentes, estoy viéndole conductas extrañas, las amistades que tiene no me gustan, bueno, todas las problemáticas que podamos tener en nuestras familias. Y ahí es importante que los dos padres tengan un diálogo y que puedan llegar a comunes acuerdos. ¿Para qué? Para que los hijos siempre tengan una estabilidad y sepan cuáles son las reglas, quién es la autoridad en casa, y definitivamente es clave para el tema de la estabilidad emocional de nuestros hijos. Claro que sí, y yo creo que algo que es muy importante es que para este tema de la unidad de criterio es importante que en la casa hayan unas reglas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el niño dice, mamá, ¿me deja prender la televisión? Entonces la mamá le dice, sí, claro, y el papá por allá, no la puede prender. Entonces el niño dice, bueno, ¿a quién le creo? Entonces, si nosotros como padres sabemos poner unas reglas, se supone que el niño, sin importar a quién le pregunte, ya va a saber cuál es la respuesta. Entonces él no va a decir, por ejemplo, vamos donde mi mamá, que ella en esto sí nos da permiso. Sí. Vamos donde mi papá, que mi papá en esto sí nos da permiso. Entonces, si nosotros como padres organizamos unas reglas en casa y sabemos cuáles son las reglas y nosotros como padres las ponemos, pues nunca nos vamos a desautorizar y vamos a saber
cuál es la decisión del uno y cuál es la decisión del otro. Y así nuestros hijos no nos van a comenzar a mangonear, digámoslo de esta manera. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Un reino dividido no crece, un reino dividido se destruye. Por eso el Señor siempre repitió mucho en su palabra y le decía a sus discípulos: porque se aman, conocerán que son mis discípulos. Lo importante de la unidad, que andemos todos para un mismo lado. Y yo creo que en esto es fundamental. Ese es el primer criterio que tenemos que trabajarlo. Yo sé que nosotros muchas veces como padres tenemos esas dificultades. Es más, hay unos padres que viven separados. Es importantísimo. De igual así manera tener una igualdad de criterios. O sea, si son papás separados, bueno, hable con su esposo o con su esposa, quien esté a cargo del niño, dejen las reglas claras, que cuando el niño vaya a visitar al papá o a la mamá, pues no se le permitan cosas que en la casa no se le permiten. Ahí es muy importante esa unidad de criterio. Qué pena, Wildercito, pero sí también hay que tener en cuenta que esta unidad de criterio debe involucrar también a quienes nos ayudan a cuidar a los niños. Obviamente, qué rico que todo el tiempo pudieran estar con nosotros, pero sabemos que hay situaciones en las cuales es la abuelita, es la nana, es la señora, la vecina, bueno, no sé cuál sea la situación, pero siempre, independientemente de la situación que sea, debe haber una unidad de criterio y deben haber unas reglas claras que no serán en ningún momento impuestas, porque ya vamos a ver cómo es que hay que transmitir esa autoridad en un programa más adelante, lo vamos a ver. Pero que sí tiene que haber una unidad de criterio con las personas que estén involucradas en la educación de nuestros hijos. Eso quería como que eso es fundamental, y siempre recalcar lo importante de que los dos estemos unidos. Miremos el ejemplo de la Virgen María. La Virgen María y San José sabían que era claro en la educación de Jesús, y él sabía que si le preguntaba a María, sabía la respuesta y sabía que era la misma respuesta de San José. Esa unidad que también demuestra el gran amor que se tiene, porque cuando yo respeto una decisión de mi esposa, o suele pasar que mi esposa tomó una decisión y que para mí puede ser no puede ser la más acertada, bueno, en ese momento yo tengo que respaldar la decisión de mi pareja, y ya si hubo algo que de pronto yo veo que no fue lo mejor, eso yo lo dialogo aparte con mi pareja, y así nuestros niños van a decir: uy, vea, mis papás es increíble, los dos tienen el mismo espíritu, se mueven en todo momento de la misma manera, piensan igual, a pesar de que muchas veces podamos tener algunas diferencias. Segundo tema que es muy importante: la armonía en la relación entre mamá y entre papá. Qué importante. Y aquí quisiera repetir lo que les dije anteriormente: porque se aman, conocerán que son mis discípulos. Lo importante de la buena armonía, de lo importante que se amen. Unos papás que se aman van a ser unos hijos totalmente felices, unos hijos con una autoestima totalmente alta, porque lo más importante para los hijos somos nosotros. Hay gente que dice: no, yo me preocupo por darle lo mejor a mi hijo, pero mi pareja la dejo en un segundo plano, a mí mi pareja no me importa. Muchos dicen: recuerde que primero Dios, después tu esposo y después tus hijos. No, para mí primero es mis hijos. No, lo primero y lo muy importante que necesitan nuestros hijos ver es el amor entre los dos. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de lo importante de ese tema en la familia? Vuelve y sale el mismo tema: la estabilidad emocional de nuestros hijos, la autoestima, definitivamente la autoestima. El identificarme con un futuro rol, ¿cierto?, de mamá o de papá, cuando yo los veo cómo se aman, cómo se respetan, el día de mañana, si Dios los tiene para que también vayan a tener un hogar, muy posiblemente esas neuronas espejo que ellos tienen, pues van a generar esos vínculos tan fuertes para que ellos el día de mañana tengan ese mismo tipo de comportamientos, muy posiblemente con quien Dios les regale por esposo o esposa. Entonces, eso por un lado. Por el otro, se sienten muy amados. Yo no sé si te ha pasado, pero claro, cuando hay manifestaciones de afecto, y eso es muy importante, tener manifestaciones de afecto delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten muy amados. Es más, ellos van también y se meten dentro del abrazo, ellos mismos entre hermanos se empiezan a abrazar, puede uno ver a los hijos diciéndole el uno al otro: ven mi amor, ven para acá mi vida, no mi cielo, toma esto mi corazón. Entonces ve uno que efectivamente para su tema emocional es algo fundamental que nosotros, a pesar de que nos cueste, porque yo sé que aquí pueden haber personas que nos están escuchando que en este momento están diciendo: no, pero eso que están hablando Wilder y Kate, eso no, yo con esas cosas no puedo, a mí me cuesta mucho manifestar mi cariño.
pues vea, ofrezcámosle al Señor y pidámosle al Señor primero que todo la gracia, y segundo, ofrezcámosle esa mortificación de sonreír, esa mortificación de abrazar cuando de pronto no nos nace tan fácilmente. Y al final del programa creo que vamos a tocar un poquito el tema de la sanación, porque pues todo esto pueden ser cosas que podamos tener ahí como por sanar en el corazón, pero pedirle a Dios muchísimo la gracia y vencernos a nosotros mismos para que nuestros hijos puedan percibir esas manifestaciones de afecto que son tan importantes tanto entre los dos padres como para con los hijos. Lo otro, de pronto pueden haber muchos que nos estén escuchando que no tengan una convivencia con el papá o la mamá de su hijo. Es muy importante siempre respetar, nunca podemos desmeritar o hablar mal del otro, porque lo que estamos haciendo, aunque nosotros creamos, es que él mire cómo ha sido, es que ella mire cómo ha sido, el daño se lo estamos haciendo es a nuestros hijos. Cuando nosotros le dañamos la imagen de papá o la imagen de mamá a nuestros hijos, ellos son los primeros perjudicados, son los que están sufriendo, son los que están de cierta manera recibiendo una inestabilidad emocional. Y es que esta parte del cariño entre los padres es fundamental. O sea, no se puede hablar de educación si nuestros hijos no nos ven que nosotros nos amamos y que nosotros nos queremos. Y yo les voy a hablar desde la parte de hijo. Mi papá siempre fue un hombre que consintió mucho a mi mamá y siempre le llevaba detalles. Todos los días le llevaba alguna cosita, le llevaba un dulcecito, le llevaba alguito de comer, y eso hizo que yo creciera con un corazón feliz y un corazón dichoso. Es más, aquí a Dios hay que darle toda la gloria, pero yo les puedo contar la experiencia de que yo todos los días llego a mi casa y le llevo algo a mi señora. ¿Por qué? Porque fue el ejemplo que vi en mi papá, porque mi papá siempre llegaba con algo a la casa. Entonces mi señora ya sabe que yo todos los días le llego con alguito, le llevo una chocolatinita, le llevo alguna cosita de comer o le llevo un detallito. ¿Y qué es lo más importante de esto? Mirar el rostro de los hijos cuando tú tienes manifestaciones de cariño con tu esposa, cuando tú le estás dando un besito. Y esa es la mejor manera de hablarle de amor a los hijos. La mejor manera es que ellos vean que nos amemos. Y eso genera hijos felices, genera hijos seguros, genera hijos con autoestima altísima. Y aquí comenzamos a quitar quizás muchas cosas que hoy se ven en los muchachos, porque vemos muchachos, niños tímidos, vemos niños tristes, con problemas de depresiones, y desde ahí comienza, desde ven que en una casa hay maltrato, donde ven que su papá no respeta a su mamá. Y aquí creo que cabe mucho a colación de que nosotros podamos descubrir es que, por ejemplo, el papá le dice al niño, por favor, respeta a tu mamá, porque eres de grosero con tu mamá. Pero ¿con qué autoridad moral estamos diciendo las cosas? Si el papá le levanta la voz, si el papá no tiene detalles de cariño, si el papá no le manifiesta amor por ningún lado. Entonces, la mejor manera de llenar el corazón a los hijos, primero, es llenando el corazón de la pareja. Es que nosotros nos amemos primero. Y qué importante es que el amor no se dé por sabido, tanto con la pareja como los hijos. Es importante que a nosotros nos escuchen decir, mi amor, te amo, mi amor, eres mi vida. Y hoy, por ejemplo, es muy curioso porque yo tengo, de los 6 niños que gracias a Dios me ha regalado, tengo el cuarto, y el cuarto es para todo lado para nosotros. Chao, mi amor, hasta mañana, mi amor, Dios te bendiga, mi amor. ¿Por qué? Porque ellos ven cómo nos tratamos en la casa, ven esa relación que nosotros tenemos, y en esto tenemos que hacer algo muy indispensable. Por ejemplo, como decía Kate, hay muchos papás que viven separados. Hay que tener unas reglas claras. Primero, no tienen por qué hablar mal del cónyuge, Si el papá al niño nunca lo conoció o la mamá nunca la conoció por alguna circunstancia, lo importante es que cuando nos dirijamos a esa persona, siempre nos dirijamos con palabras positivas, era una buena persona, era una persona muy especial, pero nunca desagravando o con palabras negativas. Y que tenemos que tener muy en cuenta que nadie sustituye el rol de cada uno. O sea, aquí mucha gente dice, es que yo hago de mamá y de papá. No, eso no cabe. Tú eres mamá, o si estás solo, eres papá.
Por eso, por ejemplo, cuando un niño crece al lado de la mamá nomás, está con la mamá, es muy importante que el niño tenga un modelo de padre a seguir, tenga un modelo de ejemplo, que puede ser el papito, que puede ser un tío. Y por ejemplo aquí dice, bueno, pero yo ¿cómo hago? Esto se escucha como muy enredado. Entonces yo escuchaba que una vez nos contaron una historia donde había un niño que creció sin el papá. Entonces la mamá vivía muy preocupada porque ella comprendía lo importante del rol del padre en la educación de los hijos. Entonces resulta que el niño quería muchísimo a un profesor, quería muchísimo y lo veía como un ejemplo. Entonces lo que hizo la mamá, le recomendaron, la mamá habló con el profesor y le dijo, mira, es que mi hijo te admira mucho, te ve como un ejemplo. Y entonces ese profesor comenzó a acercarse un poquito más al niño, como para como aconsejarlo, mostrarle el camino, mostrarle lo importante del rol de padre. Entonces, qué importante es este tema del amor en pareja, de que nos amemos. ¿Quisieras aportar algo más sobre este tema? De pronto algunos no tengan algún hombre para poner de modelo como papá. Recordemos siempre a San José y a la Virgen María. Nosotros como padres, es decir, si yo estoy como mamá sola, ¿cierto? No tengo de pronto a alguien que mi hijo pueda tomar como un modelo, como un buen modelo, pues qué rico empezarle a contar historias de San José. Qué rico que nosotros podamos empezar a confeccionar un cuento de San José, por ejemplo, hacer que ese vínculo espiritual sea mucho más fuerte con Dios Padre, con el mismo Jesucristo, con San José, para que el corazón del niño se empiece a llenar en ese vínculo paterno, en esa línea paterna, y no empiece a ser llenada por un montón de modelos que de pronto puedan ser modelos mundanos, modelos que los alejen, modelos que de pronto no sean lo mejor para nuestros hijos, que ellos sigan esos ejemplos. Entonces, sentarle, así como le tratamos de sentar las virtudes primero, tratemos de sentarle también esos buenos modelos primero. Claro que sí, eso es fundamental y siempre tener en cuenta que tenemos los primeros modelos. Yo creo que eso es clave en la formación de los hijos. El tercer criterio que es muy importante de nosotros como padres es estar dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo y dinero a la hora de educar a nuestros hijos. O sea, es imposible hablar de educación si no hay esfuerzo, si no hay tiempo y si no estamos dispuestos a invertir también dinero. Porque nuestros niños no han decidido nacer. Nosotros como padres los hemos traído y Dios nos los ha regalado. Aquí mucha gente se excusa, ay no, es que yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo donde meter a mi niño en un colegio, la única solución es que tengo para meter a mi niño de pronto es en un colegio privado donde de pronto temas de ideología de género, temas de vicios son muy avanzados. Entonces nosotros, cuando hablamos de educación, no hay excusas. Tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir dinero y tenemos que invertir esfuerzo. Y yo creo que en este papel es muy importante hablar de estas tres partes que yo creo que nosotros a través del estudio las hemos experimentado. ¿Qué tal si nos compartes un poquito, Kate, de estas tres maneras? ¿Qué es el esfuerzo? ¿Qué es el dinero? ¿Y qué es el tiempo? Claro, si nosotros vemos hoy problemas en nuestros hijos, recuerden que los problemas no son de los hijos, los problemas son de los padres. Y al ser los problemas de los padres, la solución está, sí, en nuestras manos, en tus manos, en mis manos, en tus manos. Entonces, como la solución está en nuestras manos, pues yo no puedo pretender que las cosas me lleguen así del cielo. Pues sí, Dios da una gracia, pero también requiere de una voluntad humana, es decir, que nosotros empecemos a trabajar. No va a ser fácil en muchas ocasiones porque nosotros mismos tenemos que empezar a vencer muchos vicios personales antes de empezar a trabajarlos con nuestros hijos, pero claro que requiere esfuerzo, requiere todo el esfuerzo, así como muchas cosas en la vida que valen la pena nos han requerido esfuerzo. Una carrera vale esfuerzo, levantar una empresa vale esfuerzo, conseguir un trabajo vale esfuerzo. A las personas que son tan, digámoslo así, adictas al tema del fitness y del cuerpo y todo eso, requiere esfuerzo. ¿Cómo no va a requerir esfuerzo algo tan importante como la educación de nuestros hijos? Pues claro que requiere esfuerzo, requiere vencernos muchas veces, requiere muchas veces contener la ira, requiere muchas veces rutinas, requiere muchas veces vencer la pereza, requiere muchas veces muchas situaciones. Entonces, claro que requiere esfuerzo y también requiere tiempo. ¿Por qué? Porque es que nuestros hijos necesitan tiempo y tiempo de calidad, ¿cierto?
A veces perdemos mucho tiempo, muchas veces yo sé y muchos dirán, no, es que a mí no me queda tiempo. No, siempre tiempo hay para lo que es importante. Si tus hijos para ti son importantes, siempre habrá tiempo. El tiempo que muchas veces malgastamos en redes sociales, el tiempo que muchas veces malgastamos en una vana conversación, el tiempo que muchas veces malgastamos pegados al celular o al televisor, podemos invertirlo con nuestros hijos, el sentarnos, escuchar los hijos, el hablar con ellos, el entender qué sienten, qué es lo que está pasando en su mundo, porque a veces uno comete este error de decir, eso es una bobada, eso que me dijo mi niño, eso es una bobada. No, él necesita tiempo para ser escuchado, y que para nosotros eso que nos está diciendo es importante, porque si para ti, hijo, es importante, para mí también debe ser importante. Entonces, dedicarles ese tiempo. Lo vamos a ver claramente, estas tres cositas, en los planes de acción. Más que el mismo dinero, es como enfocarlo bien, enfocarlo a lo que debe ser. A veces creemos que el buen papá es el que da muchas cosas, y no, el buen papá es el que ama mucho, el que se esfuerza mucho, el que ama mucho y el que también exige mucho, porque también hay que decirlo, que el papá que ama corrige a sus hijos, dice la palabra de Dios. Pero hay que saberlo hacer, ¿cierto? Y por eso va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, de desaprender todo, aprender de nuevo, aprender nuevas pedagogías de educación, viendo que el mundo de hoy no es fácil. Nuestros hijos están enfrentando un mundo que tiene muchos retos, y que nosotros no podemos ser mediocres ahí como salgan, sino que tenemos que esforzarnos en formarnos. Eso que tú estás haciendo ahorita, papá o mamá, de mirar este programa, ya es un esfuerzo, y saber que todos los lunes a las 10 de la mañana me voy a conectar para ver qué el Señor me puede enseñar a mí a través de este programa y qué puedo empezar a aplicar. Vamos a ver los planes de acción que nos van a requerir mucho esfuerzo. Entonces definitivamente sí, las tres cosas aplican en todo su ámbito. Y yo creo que nosotros, desde que comenzamos este proceso de formación, lo vemos muy claro. ¿Por qué dirán? Porque primero, esfuerzo, porque nosotros veníamos acostumbrados a educar de una manera como a nosotros nos educaron a nosotros. Entonces ya el mero, ya saber que tú tienes que cambiar la forma que a ti te educaron, y que tienes que ver que hay unas nuevas pedagogías, eso ya genera mucho esfuerzo. Pero yo quisiera poner el ejemplo de 22 familias que comenzamos a estudiar el máster del IE, porque aquí es muy claro. Primero, esfuerzo, ¿por qué? Porque muchas veces nos dan 2, 3 de la mañana leyendo libros, presentando trabajos, hablando con la esposa para poder realizar planes de acción. Ahí ya hay un esfuerzo. Formación, ¿por qué? Porque comenzamos a leer, tenemos libros que tenemos que comenzar a leer, a hablar de las nuevas pedagogías que tenemos de la educación. Y dinero, sí, porque el máster a muchos nos ha costado, unos en mayor proporción, otros en menos, pero cuando nosotros comenzamos este deseo de formarnos, nos tocó buscar y insistir mucho para lograr conseguir un descuento, y de pronto lo pudimos lograr. Pero eso lo necesitan nuestros hijos. Quizás hay que invertir en podernos comprar un buen libro, educar hoy es diferente, educar en el orden. Y esto es indispensable, porque muchos dicen, no, yo le dedico a mi hijo tiempo de calidad. No, aquí lo importante, sí es importante la calidad, pero también la cantidad. Dígame una cosa, ¿cómo crece el amor con Dios si no dedicamos tiempo? ¿Cómo crece el amor en pareja si no nos dedicamos tiempo? ¿Cómo tú haces para que te vaya bien en la empresa o en el trabajo si tú no estás de pronto pendiente de esa empresa? Todo se va a acabar. Todo requiere de tiempo, de esfuerzo, genera formación, y quizás muchas veces también nos va a costar algo de dinero. Por eso muchos dirán, no, pero es que yo no tengo los medios económicos. Bueno, si yo no tengo medios económicos, hoy a través de la web hay muchos libros gratuitos que podemos nosotros descargar y nos van a servir para nuestra formación. Entonces, aquí tener claro estas tres cosas que son indispensables. Primero, el tiempo, que necesitamos tiempo. ¿Para qué? Para sentarnos, para escucharlos, para hablar con ellos, tiempo para mirarlos a los ojos, tiempo para ver cómo ellos juegan, tiempo para ver cómo ellos se divierten, tiempo para vigilarlos. ¿Sí ves? Esfuerzo, ¿por qué? Porque muchas veces tendremos que renunciar a nuestro cansancio. Y aquí quisiera escuchar
una palabra que me marcó mucho que me dijo doña Marcela Quintanilla un día: en la educación de los hijos no puede existir la palabra cansancio, porque necesitamos tener todo nuestro esfuerzo, toda nuestra entrega a la hora de educarnos, ese esfuerzo. Y el tema del dinero, sí, muchas veces invertimos, sé que muchas familias, muchos de nosotros no tenemos recursos, pero cuántas veces invertimos mal nuestro dinero en un plan, que en Netflix, en un computador o en un televisor grandísimo, pero cuando nos hablan de pronto a la hora de invertir en un cursito para formarnos, nos quedamos corticos. ¿Quisieras aportar más algo? Totalmente de acuerdo. Bueno, y hoy vamos con nuestro cuarto punto importante de nosotros de formarnos como padres, que es la utilización de una comunicación edificante. Yo creo que en esto es un papel muy importante de nosotros como padres a la hora de formarnos. Si nosotros como papás no sabemos comunicarnos con nuestros hijos, perdemos totalmente nuestra labor educadora. Porque muchos dirán, no, pero es que hay niños pequeños, hay niños muy grandes, los chiquitos no entienden lo que yo les digo, muchos padres dirán. Y cuando grandes dicen, no, pero es que ese ya no me pone ni siquiera cuidado. Entonces yo creo que aquí es muy importante la manera como nosotros comunicamos a nuestros hijos lo que nosotros pensamos. ¿Qué nos puedes decir tú de tu experiencia? Tú que tienes 3 niños muy pequeños, que muchos dirán, no, es que ellos no entienden, que las pataletas, que siempre las cosas. ¿Cómo haces tú para comunicarte con tus niños? Sí, claro, la gente dice no entiende, pero sí, ellos entienden y todo lo entienden. Entonces, una cosa súper importante es, como yo les dedico tiempo, ¿cierto? Los conozco, sé qué es lo que les gusta o cómo es que les gusta. Siempre es importante en la comunicación propiciar el momento, propiciar el espacio, que los niños estén dispuestos, que yo esté dispuesta a escucharlos. En mi caso, bueno, ya el niño mayor, él habla mucho más, ¿cierto? Entonces, abrir el corazón a nuestros hijos. Miren, yo leía una parte del tema de adolescencia, que sé que no es fácil. Si tú tienes de pronto hijos adolescentes, vas a entender esto que te estoy tratando de comunicar. Y es que a veces no sabemos cómo decir algunas cosas, pero hay que propiciar todo esto. Primero también decirle a nuestros hijos con nuestros actos que nosotros confiamos en ellos. Y abrirles nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, cualquiera dirá, pero ¿por qué hace esto con estos niños tan chiquitos? No, yo les abro mi corazón, les digo, miren, me siento así, estoy feliz por esto, ¿qué les parece esto? Si bien ellos no pueden de pronto con todas las palabras responderme, yo lo veo en sus ojos y sé que nos estamos comunicando asertivamente. Ahora con los jóvenes, cuando yo le abro mi corazón a mi hijo y le cuento cosas que de pronto para mí yo diría, no, pero yo para qué le voy a contar esto a mi hijo, no, contarle para que él se sienta partícipe, para que él sienta que él también puede entrar en ese mismo espíritu de confianza conmigo y contarme también sus cosas. Entonces, claro que el diálogo es una parte fundamental y muy importante en la educación de nuestros hijos, porque va a permitir sacar, todos sabemos que el enemigo trabaja ahí como en el silencio, como ahí camufladito, entonces sacar todas esas cosas que pueden llegar a afectar a nuestros hijos, o al contrario, las cosas que les generan una alegría, y que ellos puedan tener esa tranquilidad de comunicarse con nosotros. Y otra cosa importantísima, el ejemplo de los padres. Cuando los niños, así sean chiquiticos, ven que los papás hablan, que se comunican, que cuentan sus cosas, pues ellos también tratan de imitar exactamente lo mismo. Tú me preguntabas por mis hijos. Bueno, yo busco muchas alternativas, les hago títeres, les hago con la plastilina, con los muñequitos, trato de evangelizarlos inventándome unos muñequitos de plastilina de la Virgen, de San José, poniéndolos a hablar y cómo estás de linda hoy, Virgencita, cosas como esas, y claro que uno ve que las replican. Claro que uno ve que ellos absorben todo eso, entonces se da uno cuenta que efectivamente el mensaje llega. Y cuando el mensaje llega, hay una buena comunicación. Y yo creo que aquí podríamos tomar el ejemplo en la vida de pareja. ¿De dónde nacen los problemas en pareja? Cuando no hay una buena comunicación. Si una pareja tiene una buena comunicación, van a ser capaces de afrontar todos los problemas que se le presenten. Pues nosotros, ¿cómo podemos hablar de una buena educación con nuestros hijos si nosotros no sabemos comunicarle o le queremos hacer llegar lo que nosotros pensamos de ellos? Y hay cosas que tenemos que tener muy claras. Primero, algo que decía Kate, que es muy fundamental, es propiciar el espacio.
Tú no puedes enseñarle a tu niño a enseñarle una virtud o a enseñarle de pronto el evangelio si el niño está en una pataleta o está en un momento de rebeldía o el niño está inquieto. No es el momento. Nosotros como padres tenemos que ser también un poco astutos, como dice el evangelio, sean astutos como serpientes y mansos como palomas, pero nosotros tenemos que saber propiciar esos momentos para poder compartir con ellos lo que queremos decirle. Y tenemos que saberle expresar lo que nosotros le queremos decir conforme la edad que los niños tengan. Tú no puedes enseñarle a un niño de 15 años decirle la misma cosa que le hace decir a un niño de 1 año, de 2 años o de 3 años. Nosotros tenemos que aprender a bajarnos dependiendo a la edad que tienen nuestros hijos y explicárselo a la manera que ellos la van a poder entender. Y aquí me gusta mucho porque muchas veces nosotros decimos, lo importante no es lo que me digas, lo importante no es cómo me lo digas, lo más importante es el rostro que yo pongo cuando le voy a decir algo a mi hijo. Tú le puedes decir muchas veces algo a tu hijo de una manera brusca o algo duro, o le puedes decir de pronto una palabra mal dicha, y no lo digo porque esté viendo, todo eso tenemos que irlo sacando de nuestro vocabulario, pero lo importante es el gesto. Aquí recuerdo mucho que mis niños me dicen, papi, yo quiero esto, entonces yo le digo sí, entonces ellos me dicen, pero con esa cara que me dijo yo ya no quiero. O sea que lo importante no fue la respuesta, lo importante que fue el rostro que yo le puse al niño. Por eso cuando yo el lenguaje corporal, por eso cuando yo me voy a comunicar con mi niño, qué importante es mi actitud, el rostro que yo le pongo, la alegría que dispongo para ese momento. Y de esa manera yo me tengo que abajar, me agacho para que, si tengo un niño, un bebecito, me siento en el suelo. Si tengo un joven, pues me pongo también a la edad de él, lo escucho. Y aquí quisiera compartir algo que me llenó mi corazón de mucha alegría, y fue este fin de semana que estábamos compartiendo la Santa Misa. Entonces dijimos, bueno, vamos a vivir la misa, entonces vamos a jugar que al que se esté más quietecito en la misa, que esté bien hermoso, va a tener la posibilidad de cuadrar el rosario. Entonces los niños todos muy ajuiciosos, y esa actitud los niños vivieron la misa mejor que todos los días, una actitud receptiva, hermosa, pero una que se portó mejor. Yo tengo 6 niños, 4 niños, 2 niñas, resulta que ganó una de las niñas. Entonces yo no le dije, ganó la niña, no, llamé a todos los niños en el cuarto, uno por uno, y le dije, bueno, ¿ustedes qué piensan que quién fue el que mejor se portó en la misa? Entonces, que fue tal persona, muy bien, me alegra mucho que tú comprendas esto. ¿Qué quiero contar? Que uno de los niños se puso a llorar, porque él quería ganar. Entonces le dije yo, bueno mi amor, ¿qué sería aquí justo o injusto? ¿Que ganes tú o que verdaderamente se le dé a alguien que se lo merece? Y el niño me abrazó y saliendo lágrimas de sus ojos comprendió que había ganado a su hermana y salió corriendo. Pero en esto lo más importante es cómo yo como papá le transmito, el rostro que yo le pongo. ¿Sí ves? Por eso esto también nos sirve mucho en pareja. La manera como yo le digo a mi esposa, el rostro que yo pongo cuando le voy a transmitir, eso llena también el corazón de nuestros hijos. Entonces, si no hay comunicación, no podemos hablar de educación. Y recuerden que los niños, siendo pequeños, los niños también comprenden todo. Todo comprende los niños. No es que él todavía no está, no, es que él todavía no escucha, él todavía no entiende. No, los niños desde que están en el vientre comienzan a comprender, desde ahí se pueden hacer hijos felices. Por eso es importante una muy buena comunicación desde que el niño está en la barriga, desde que la mamá le dice te amo, estamos muy felices, desde que los hermanos también le hablan, y eso va a hacer también que nuestros hijos disfruten. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quisieras aportar algo sobre este tema? Para eso es súper importante el tema de que nosotros estemos sanos como papás. Ajá. Porque claro, escuchamos todo esto y qué rico poder también tener esa actitud con mis hijos, qué rico yo también poder ser ese papá modelo, esa mamá modelo, pero no sé, hay algo que no puedo, me cuesta, me es difícil expresarme, me es difícil muchas situaciones de las que de pronto hemos hablado, y hay que empezar a sanar también nuestro corazón, porque si nuestro corazón está sano, puede de esa misma gracia de Dios que va a entrar en nuestras vidas, en nuestra relación matrimonial, darle a nuestros hijos. Pero si no estamos sanos, esa gracia se filtra. Entonces pedile al Señor mucho la gracia: padres sanos, hijos sanos, padres santos, hijos santos. Entonces empezarnos a nosotros mismos cuestionar, empezar a pedir la gracia, empezar a trabajar nosotros mismos,
Tendremos la oportunidad de hablar el tema de planes de acción y ahí podremos ver que el tema de la comunicación hace parte de la motivación, que el tema del esfuerzo hace parte de la historia. Entonces, definitivamente pues veo que todo esto tiene una relación emocional, espiritual y física en nuestros hijos. No sé, Wildercito. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que la educación es muy importante, el tema de la voluntad. Yo decido si repito la forma que a mí me educaron o yo hago que la educación de mis hijos sea diferente. Es un tema de voluntad. Tú decides si quieres que tu hijo sea feliz o que tu hijo siga repitiendo la misma historia con la que tú vienes cargando. Entonces, padre de familia, si yo sé que vengo con algunas dificultades, busco ayuda, porque es imposible hablar de educación si no hay ejemplo. Nuestros niños necesitan de nuestro ejemplo. Ellos necesitan verme cómo nosotros hacemos, cómo nosotros actuamos. Y si nosotros como padres somos un verdadero modelo de la vida cristiana, somos un verdadero modelo como padres, somos un verdadero modelo como hijos, eso es lo que nuestros hijos nos van a imitar verdaderamente. Y ya para concluir este hermoso programa, lo importante nosotros como padres, la formación. Tenemos que formar. Si no nos formamos, ¿cómo vamos a estar a la vanguardia de todo lo que va saliendo hoy, las nuevas metodologías de la educación? Tenemos que buscar estos deseos de formarnos y para eso tenemos que pedirle a Dios, ayúdenos a orar para que prontamente podamos abrir nuevamente estos talleres de Padres LAN, donde van a servir mucho para la formación como padres. ¿Qué tal si vamos a ponernos en un ambiente de oración? Vamos a pedirle al Señor que nos llene con su gracia, porque sabemos que no es fácil, sabemos que no es una tarea que está en un manual, porque donde hubiera un manual para educar a los hijos, pues fuera una persona millonaria. Yo creo que es una tarea complicada, difícil, pero no podemos olvidar que el Señor nos ha dado la gracia, las gracias actuales, las gracias de Estado, y eso es lo que tenemos que suplicarle a Dios, que nos ayude, y con ese deseo de formarnos vamos a encontrar muchas herramientas a la hora de educar a nuestros hijos, porque recuerden que no hay problemas de hijos, hay problemas de ¿qué? De padres. Y antes de juzgar una situación en tu hijo, revísate tú si eres el verdadero ejemplo. Si no hay ejemplo, no hay educación, y tu hijo necesita de tu ejemplo, necesita de tus palabras, pero también de cómo tú haces las cosas. Vamos a pedirle al Señor, a nuestra Madre, ¿qué tal, Catecita, si nos ayudas con esta oración para que el Señor llegue a lo profundo de nuestras familias? Santísima Madre, en esta mañana te buscamos, te llamamos, te clamamos como hijos tuyos. Tú nos miras con amor, con ternura, con docilidad. Y hoy te abrimos nuestro corazón para que tú nos regales el tuyo, ese corazón de mamá. Pedimos también a San José que en este momento se va a parar frente a ti, papá, que escuchas este programa. San José bondadoso, cariñoso, tierno, laborioso, te regale también ese corazón, y que a través de estos corazones de la Santísima Virgen María y de San José podamos empezarnos a sanar y podamos empezarnos a entregar y a dar verdaderamente a la misión más importante que Dios nos ha llamado, a ser padres verdaderamente santos. Que podamos en nuestras manos tomar esos frutos de todo nuestro trabajo con nuestros hijos y llegar un día ante nuestro Señor con las manos llenas de obras, llenas de buenas obras para con ellos, pero sobre todo presentándole unos hijos santos, presentándole unos hijos agradables a Él, presentándole esos futuros apóstoles, esos futuros misioneros, esos futuros cristianos que van a salir a predicar, que van a ser capaces de compadecerse, de ser misericordiosos, de ser amorosos, de perdonar, de entregarse, de obedecer. Esos hijos que tú sueñas, que tú anhelas,
Hoy el Señor te los quiere regalar, pero tú tienes que empezar a trabajar. Somos nosotros como padres los que tenemos que empezar a trabajar. No trates a tus hijos como son, sino como quieres que ellos sean. Yo trato a mis hijos como los santos que quiero que sean, y por eso es que les exijo, y por eso es que los educo en la voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a través de este programa. Te alabamos y te bendecimos por cada una de las familias que en este momento nos está viendo y está escuchando este mensaje que es palabra de vida, que es palabra de amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Amén. Bueno, esperamos tener la oportunidad de vernos el próximo lunes a las 10 de la mañana con otro tema muy interesante, como tareita de este programa. ¿Qué dices, Wilder? Bueno, lo importante cuál es, que nos comencemos a revisar como padres verdaderamente cuáles son los errores que nosotros vemos en nuestros hijos y comenzar a revisar nosotros qué es lo que tenemos que cambiar. Les hemos dado 5 claves importantes, vamos a revisarlas, a mirar. Y en base a eso vamos a mirar cómo podemos mejorar en la parte de cómo nos... primero, lo importante de la unidad del criterio, cómo está nuestro criterio, lo importante de cómo está la formación, lo importante de cómo está nuestra comunicación, cómo está nuestro amor. Y así vamos a ver qué cositas podemos ir cambiando. Ánimo, te esperamos el próximo lunes, no te lo pierdas. ¿Y después de Dios? Nadie como María.